La alarma resonó por todo el centro de mando de la estación de defensa Alpha 7. Los 4 ojos del almirante Zetatara se abrieron de golpe mientras flotaba en su cápsula de mando, con el líquido azul manteniendo su masivo cuerpo suspendido en perfecta comodidad. Durante 3000 años, ninguna alarma había sonado en el sistema central de Velros Prime. El mundo capital del Imperio Galáctico nunca había conocido amenaza o peligro. «Informen», ordenó Zetatara, su voz cargada con la autoridad de alguien que nunca había sido cuestionado. Su piel escamosa se onduló con fastidio mientras los oficiales subalternos se apresuraban en sus puestos. El imperio se había ablandado en su largo reinado. Demasiados años de victorias fáciles los habían vuelto perezosos. «Almirante, tenemos un contacto masivo en el borde del sistema», informó el teniente Sessetop con voz temblorosa. «Algo acaba de salir del hiperespacio. Es grande, señor. Muy grande». Zetatara activó su pantalla personal. La imagen que apareció le heló la sangre. Una nave colgaba en el espacio como un cuchillo oscuro contra las estrellas. Era enorme, de casi 2 kilómetros de largo, pero no se parecía a ninguna nave en la base de datos imperial. El casco era de un gris mate, absorbiendo la luz en lugar de reflejarla. El diseño era brutal y simple, todo ángulos y funcionalidad, sin decoración ni belleza. «Ejecuten un escaneo completo», ordenó Zetatara. «Revisen el registro. Averigüen qué especie construyó esa cosa». Los haces de escaneo se extendieron por el espacio, sondeando la misteriosa nave. Los resultados no tenían sentido. El casco de la nave estaba hecho de materiales que no existían en la ciencia imperial. Su firma de energía era completamente desconocida. Lo más inquietante de todo es que la computadora no encontró ninguna coincidencia para el diseño de la nave en ninguna base de datos que abarcara 3000 años de conquista galáctica. «Señor, la nave no responde a nuestros intentos de comunicación», informó el oficial de comunicaciones Achesron. «Hemos intentado todas las frecuencias, todos los protocolos. Simplemente está ahí quieta». Zetatara estudió la nave con creciente inquietud. En sus 200 años de servicio, había visto al imperio aplastar a docenas de civilizaciones. Algunas habían intentado luchar, otras habían suplicado piedad, todas habían caído ante el poder imperial. Pero esta nave era diferente. Irradiaba una confianza silenciosa que hacía que sus escamas le picaran de preocupación. El capitán Hake Morrison estaba de pie en el puente del USS Defiance, con las manos entrelazadas a la espalda mientras observaba a la flota alienígena formarse en la distancia. El puente era estrecho en comparación con los masivos centros de mando imperiales, pero cada centímetro estaba diseñado para la eficiencia. Sin espacio desperdiciado, sin decoración inútil, solo metal duro y tecnología probada. Los sensores detectan 57 naves moviéndose para interceptar, informó la teniente comandante Lisa Hart desde la estación táctica. Sus dedos danzaban sobre los paneles de control, recopilando datos sobre las naves alienígenas. «Son grandes, capitán. Cada una es aproximadamente 3 veces nuestro tamaño». Morrison asintió con calma. Había esperado esto. Las sondas espía de la Tierra habían estado observando al Imperio durante 20 años, aprendiendo sus tácticas y estudiando sus debilidades. Los alienígenas siempre respondían de la misma manera a naves desconocidas. Primero, intentarían comunicarse, luego exigirían la rendición. Finalmente, atacarían con una fuerza abrumadora. «¿Alguna noticia de la Tierra?», preguntó Morrison. «La última transmisión fue hace 18 horas», respondió el oficial de comunicaciones Dan Devers. «El almirante Brooks confirma que la segunda flota está a 6 meses de distancia. Estamos solos hasta entonces». Morrison se permitió una pequeña sonrisa. La tripulación del Defiance había sido elegida para esta misión porque podían manejar la soledad. Cada hombre y mujer a bordo se había probado en las guerras corporativas de la Tierra, los brutales conflictos que habían moldeado el enfoque de la humanidad hacia la guerra. Habían aprendido a luchar contra probabilidades imposibles y a ganar mediante la determinación y la tecnología superior. «Comandante Turner, ¿cómo están nuestros sistemas?», preguntó Morrison a su ingeniero jefe. «Sistemas en verde, capitán», respondió Alex Turner desde la estación de ingeniería. «El motor de antimateria funciona perfectamente. Los sistemas de armas están cargados y listos. Los generadores de escudos están a plena potencia». Morrison asintió. El Defiance representaba 20 años de ingeniería e innovación humana. Cuando la primera sonda alienígena llegó a la Tierra, había sido hostil y agresiva.
La sonda destruyó 3 estaciones espaciales antes de que las defensas de la Tierra finalmente la detuvieran. Pero el ataque le había enseñado a la humanidad una valiosa lección. No estaban solos en el universo y sus vecinos no eran amistosos. La respuesta había sido rápida y decisiva. Las mentes más brillantes de la Tierra trabajaron juntas para desarrollar tecnología que pudiera hacer frente a las amenazas alienígenas. El resultado fue el Defiance, una nave de guerra que empujaba los límites de la ciencia y la ingeniería humanas. «Capitán, estamos recibiendo una transmisión de la flota alienígena», informó Rivers. «Están exigiendo que nos rindamos inmediatamente». Morrison escuchó la traducción con diversión. El almirante alienígena hablaba como si el resultado ya estuviera decidido. El imperio había gobernado durante tanto tiempo que no podían imaginar que alguien desafiara su autoridad. Se habían vuelto arrogantes en su poder, y la arrogancia era una debilidad que podía ser explotada. ¿Alguna respuesta, señor?, preguntó Rivers. «Todavía no», respondió Morrison. «Dejemos que ellos hagan el primer movimiento. Quiero ver de lo que son capaces realmente». El almirante Zetatara observaba la nave alienígena con creciente frustración. Todas las especies que el imperio había encontrado habían respondido a sus demandas en cuestión de minutos. Algunas se habían rendido de inmediato. Otras habían intentado negociar. Unas pocas incluso habían intentado huir. Pero ninguna había simplemente ignorado la autoridad del imperio. «Desplieguen la flota de intimidación», ordenó Zetatara. «Formación completa. Quiero que esa nave vea exactamente a lo que se enfrenta». La flota imperial se movió a formación de ataque. 50 enormes naves de guerra, organizándose en un muro perfecto de potencia de fuego. Cada nave estaba armada con rayos de partículas y torpedos cuánticos, armas que habían conquistado innumerables mundos. La potencia de fuego combinada podría destruir cualquier cosa que el imperio hubiera encontrado jamás. «Señor, la nave alienígena sigue sin responder», informó Achesron. «Simplemente están ahí sentados, observándonos». Zetatara estudió la pantalla táctica con creciente inquietud. La nave desconocida no mostraba signos de miedo o pánico. Sus sistemas de armas estaban activos, pero no apuntaban a nada específico. Estaba esperando, y esa paciencia era más inquietante que cualquier amenaza. «Envíenos una advertencia final», ordenó Zetatara. «1 hora para rendirse o los destruiremos». La transmisión se envió a través del espacio, llevando toda la autoridad del Imperio Galáctico. Durante 3000 años, nadie había ignorado jamás tal advertencia. La reputación del Imperio por su eficiencia despiadada siempre había sido suficiente para quebrar la voluntad de cualquier enemigo. Pero el capitán Morrison y su tripulación no se parecían a ningún enemigo que el Imperio hubiera enfrentado antes. Eran humanos, y los humanos habían aprendido a luchar en la escuela más dura de todas, la supervivencia contra probabilidades imposibles. La hora estaba a punto de comenzar, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. La hora se arrastró como un animal herido. El almirante Zetatara flotaba en su cápsula de mando, observando la nave alienígena a través de sus pantallas. La nave no se había movido ni 1 metro desde su llegada. Colgaba en el espacio como un oscuro monumento, ignorando cada intento de comunicación. La flota imperial la rodeaba en perfecta formación. 50 naves de guerra, listas para desatar la destrucción a su orden. «Señor, quedan 30 minutos», informó nerviosamente Teniente Sesetov. Sus escamas se habían vuelto de un color amarillo pálido, una señal de estrés entre su especie. «La nave alienígena sigue sin responder a nuestras demandas». Los 4 ojos de Zetatara se entrecerraron mientras estudiaba la pantalla táctica. Algo andaba mal. En 3000 años de conquista, ninguna especie había permanecido tan tranquila al enfrentarse a la flota imperial. La mayoría de las civilizaciones estarían suplicando piedad a estas alturas. Otras estarían intentando huir. Pero esta nave simplemente esperaba, como si supiera algo que el imperio no sabía. «Ejecuten otro escaneo profundo», ordenó Zetatara. «Quiero saber todo sobre esa nave». Los haces de escaneo se extendieron de nuevo, sondeando la misteriosa nave desde todos los ángulos. Los resultados fueron aún más inquietantes que antes. El casco de la nave estaba hecho de materiales que no deberían existir, según la ciencia imperial. Sus lecturas de energía mostraban niveles de potencia que no tenían sentido. Lo más preocupante de todo es que la computadora detectó sistemas de armas que no coincidían con ninguna tecnología conocida. «Almirante»,
Los escaneos están detectando algún tipo de firma de antimateria, informó el oficial científico Uve-san. Pero no es como nada en nuestras bases de datos. Los niveles de potencia están por las nubes. Tara sintió un escalofrío recorrer su masivo cuerpo. La antimateria era una tecnología peligrosa, difícil de controlar y letal de usar. El Imperio había experimentado con ella siglos atrás, pero había abandonado la investigación por considerarla demasiado arriesgada. Solo una especie con conocimiento avanzado y una habilidad de ingeniería increíble podría aprovechar tal poder de forma segura. El capitán Hake Morrison caminaba lentamente por el puente de Defiance, revisando cada estación personalmente. La tripulación trabajaba con una eficiencia silenciosa, sus movimientos precisos y controlados. No eran las acciones de personas que enfrentaban una muerte segura. Eran las acciones de profesionales que se habían entrenado para este momento toda su vida. Informe de estado, comandante Turner. Llamó Morrison a su ingeniero jefe. Todos los sistemas en verde, capitán, respondió Alex Turner desde su puesto en la consola de ingeniería. El motor de antimateria funciona a niveles óptimos. Las armas primarias están cargadas y listas. Los sistemas secundarios están en espera. Morrison asintió con satisfacción. El Defiance había sido construido utilizando tecnología que superaba los límites de la comprensión humana. Cada sistema había sido probado y vuelto a probar hasta la perfección. Los diseñadores de la nave habían aprendido de la sangrienta historia de guerra de la humanidad, creando una nave que podía sobrevivir contra probabilidades imposibles. Comandante Hart, ¿qué opina de su formación?, preguntó Morrison a su oficial táctica. Lisa Hart estudió la flota alienígena a través de sus sistemas de puntería. Patrón de intimidación estándar, señor. Intentan abrumarnos con números. 50 naves dispuestas en formación de muro. Cada una, aproximadamente 3 veces nuestro tamaño. El análisis de armas indica cañones de rayos de partículas, torpedos cuánticos y algún tipo de escudos de energía, informó Hart. La tecnología parece avanzada pero antigua, como si no hubieran actualizado sus diseños en siglos. Morrison sonrió sombríamente. Eso era exactamente lo que la inteligencia de la Tierra había predicho. El Imperio había gobernado durante tanto tiempo que se habían vuelto perezosos. Su tecnología se había estancado mientras dependían de números abrumadores y su reputación de brutalidad. Habían olvidado que la verdadera fuerza proviene de la innovación y la adaptación. Teniente Rivers, ¿alguna nueva comunicación de la flota alienígena?, preguntó Morrison. No, señor, respondió Dan Rivers. Enviaron su ultimátum hace 1 hora y no han dicho nada desde entonces. Pero nuestros sensores detectan mucha comunicación entre sus naves. Parecen confundidos. Morrison podía entender su confusión. El Imperio estaba acostumbrado a tratar con especies que seguían patrones predecibles. Esperaban miedo, pánico o intentos desesperados de negociar. Pero los humanos habían aprendido a luchar contra probabilidades imposibles durante sus guerras corporativas. Habían desarrollado estrategias y tácticas que ninguna especie alienígena había encontrado jamás. Doctora Phillips, ¿cómo está la tripulación?, preguntó Morrison a su oficial médico jefe. La doctora Karen Phillips levantó la vista de sus lecturas médicas. Los niveles de estrés están dentro de los parámetros normales, capitán. Las frecuencias cardíacas están elevadas pero estables. La tripulación está lista para la acción. Morrison sintió una oleada de orgullo. Los hombres y mujeres a bordo del Defiance habían sido seleccionados entre millones de candidatos. Cada uno se había probado en combate, había demostrado la capacidad de pensar con claridad bajo presión y había demostrado una lealtad absoluta a la misión. Era lo mejor que la humanidad tenía para ofrecer. El almirante Tara observaba el temporizador de la cuenta atrás con creciente ansiedad. Quedaban 15 minutos para que expirara el plazo. La nave alienígena no había respondido a su ultimátum, no había intentado comunicarse, ni siquiera se había movido de su posición. Era como si la nave se estuviera burlando de la autoridad del Imperio. «Señor, doy la orden de cargar armas», preguntó el oficial de armas Esril. «Hágalo», ordenó Tara. «Todas las naves, prepárense para un ataque inmediato. Apunten a sus motores y sistemas de armas. Quiero esa nave incapacitada, no destruida. Necesitamos estudiar su tecnología». La flota imperial comenzó a activar sus sistemas de armas. Los cañones de rayos de partículas zumbaban con energía mortal. Los tubos de torpedos cuánticos cargaban sus ojivas más potentes.
Los generadores de escudos se activaron para proteger a las naves imperiales del fuego de respuesta. La potencia de fuego combinada de 50 naves de guerra podía destruir una luna pequeña. Almirante, estamos detectando algún tipo de acumulación de energía de la nave alienígena, informó Vesan con alarma. Los niveles de potencia están aumentando rápidamente. Tara estudió las lecturas con creciente preocupación. La nave alienígena estaba activando sus propios sistemas de armas, pero las firmas de energía no se parecían a nada que el Imperio hubiera encontrado jamás. Los niveles de potencia estaban escalando mucho más allá de lo que debería ser posible para una nave de ese tamaño. ¿Cómo es eso posible?, exigió Tara. Su nave es más pequeña que uno de nuestros cruceros. ¿De dónde sacan tanta energía? Desconocido, señor, respondió Vesan. Pero si estas lecturas son precisas, sus armas son mucho más avanzadas que cualquier cosa que hayamos visto. Morrison estaba en el centro de su puente, observando a la flota alienígena prepararse para la batalla. Las naves imperiales eran impresionantes, no cabía duda, pero impresionante no significaba invencible. Los científicos de la Tierra habían estudiado la tecnología del Imperio durante 20 años, aprendiendo sus fortalezas y descubriendo sus debilidades. Todas las estaciones, prepárense para el combate, anunció Morrison con calma. Recuerden su entrenamiento. Recuerden por lo que luchamos hoy. Hoy le mostramos a la galaxia que la humanidad no se doblegará ante la tiranía. La tripulación del Defiance respondió con silenciosa determinación. Se habían entrenado para este momento, se habían preparado para esta batalla. Sabían que las probabilidades estaban en su contra, pero también sabían que los humanos tenían un talento para convertir situaciones imposibles en victorias. Capitán, quedan 5 minutos, informó Rivers. Morrison asintió. El Imperio había tomado su decisión. Habían elegido amenazar a la humanidad con la destrucción en lugar de intentar un contacto pacífico. Ahora aprenderían por qué eso había sido un error. La cuenta atrás continuó y la galaxia contuvo el aliento. La cuenta atrás llegó a 0. La mano con garras del almirante Tara se cernió sobre el botón de ataque por un último momento. La nave alienígena aún no se había movido, no había respondido, no había mostrado ninguna señal de miedo. Colgaba en el espacio como un oscuro desafío a 3000 años de autoridad imperial. Se acabó el tiempo, anunció Tara a su flota. Todas las naves, abran fuego. Destruyan esa nave. La flota imperial desató el infierno. 50 naves de guerra dispararon a la vez, llenando el espacio de energía mortal. Rayos de partículas se lanzaron como lanzas de luz, cada uno con suficiente potencia para atravesar una montaña. Torpedos cuánticos surcaron el vacío, sus ojivas diseñadas para destrozar el blindaje más resistente. El ataque combinado fue lo suficientemente brillante como para ser visto desde la superficie del planeta. El bombardeo impactó contra la nave humana, y sucedió algo imposible. Las armas simplemente se detuvieron. Los rayos de partículas se dispersaron inofensivamente contra una barrera invisible. Los torpedos cuánticos explotaron inútilmente contra escudos que no deberían existir. El ataque que podría haber destruido una pequeña flota no hizo más que crear un espectáculo de luces alrededor de la nave alienígena. «Imposible», susurró Tara, sus 4 ojos abiertos de par en par por la conmoción. «Nada puede resistir tanta potencia de fuego». El capitán Jaque Morrison observó el ataque imperial con tranquila satisfacción. El revolucionario sistema de escudos de Defiance había funcionado exactamente como se había diseñado. Las barreras de energía se basaban en principios que el Imperio nunca había explorado, tecnología que volvía sus propias armas contra ellos. «Estado de los escudos, comandante Turner», preguntó Morrison. «Resistiendo al 98%, capitán», respondió Alex Turner desde su estación de ingeniería. «Las armas enemigas apenas han arañado nuestras defensas». Morrison asintió. Los científicos de la Tierra habían pasado 20 años estudiando la tecnología imperial, aprendiendo cómo funcionaban sus armas y desarrollando contramedidas. Los rayos de partículas del Imperio eran potentes pero predecibles. Sus torpedos cuánticos eran peligrosos, pero usaban sistemas de puntería anticuados. La humanidad había construido defensas que podían manejar cualquier cosa que el Imperio les lanzara. «Comandante Hart, objetivo, su nave insignia», ordenó Morrison. «Un solo disparo. Mostrémosles lo que pueden hacer las armas de verdad». Los dedos de Lisa Hart se movieron por su panel de control, activando el arma principal del Defiance.
El cañón de antimateria había sido el mayor avance de la humanidad, un arma que podía enfocar el poder de una estrella en un solo rayo. El Imperio había abandonado la investigación de la antimateria siglos atrás, calificándola de demasiado peligrosa para controlarla. Se habían equivocado. Objetivo fijado, capitán, informó Hart. Cañón de antimateria cargado y listo. Morrison miró la nave insignia imperial a través de su pantalla de visualización. La enorme nave era 3 veces el tamaño del Defiance, cubierta de un blindaje que la había protegido en innumerables batallas. Era el orgullo de la flota imperial, supuestamente invencible. Hoy, aprendería la diferencia entre reputación y realidad. «Fuego», ordenó Morrison. El rayo de antimateria se lanzó a través del espacio, una línea enfocada de pura destrucción. El arma se movió a la velocidad de la luz, cruzando la distancia entre las naves en una fracción de segundo. Golpeó los escudos de la nave insignia imperial, el dominio eterno, con la fuerza de un pequeño sol. Los escudos del dominio eterno colapsaron al instante. Las barreras protectoras que habían desviado asteroides y sobrevivido a batallas con flotas enteras simplemente se desvanecieron como pompas de jabón. El rayo de antimateria continuó a través del casco de la nave, cortando el blindaje más fuerte como si fuera papel. El almirante Zetatara tuvo un momento para entender lo que estaba sucediendo. Un momento para darse cuenta de que su poderosa nave insignia estaba siendo destrozada por un solo disparo de un arma alienígena. Un momento para comprender que los 3000 años de dominio del Imperio estaban llegando a su fin. Entonces, el dominio eterno explotó. La nave insignia se desintegró en un brillante destello de luz y escombros. La masiva nave de guerra que había liderado la flota imperial durante 2 siglos se convirtió en una nube expansiva de plasma y metal retorcido. La explosión fue tan violenta que las naves imperiales cercanas tuvieron que levantar sus escudos para protegerse de los restos. La flota imperial dejó de disparar. 50 naves de guerra quedaron suspendidas en el espacio, sus tripulaciones atónitas por lo que habían presenciado. Su nave más poderosa, protegida por los escudos más fuertes de la galaxia, había sido destruida por un solo disparo de un enemigo desconocido. El almirante Zetatara muerto, informó el oficial de comunicaciones Acheson, su voz apenas un susurro. La nave insignia ha desaparecido, completamente. El comandante Y. Aster, segundo al mando de la flota imperial, miró el campo de escombros donde había estado el dominio eterno. Su mente luchaba por procesar lo que había sucedido. Ningún arma en la galaxia podía hacer lo que acababa de ver. Era imposible. Era aterrador. Todas las naves, retírense a una distancia mínima de seguridad, ordenó Y. Aster. No ataquen. Repito, no ataquen. La flota imperial comenzó a retroceder de la nave humana, sus tripulaciones demasiado conmocionadas para pensar con claridad. Por primera vez en 3000 años, las fuerzas imperiales se retiraban de una sola nave enemiga. El impacto psicológico fue devastador. El capitán Morrison observó la retirada de la flota alienígena con sombría satisfacción. La demostración había sido necesaria, pero no agradable. No le causaba alegría destruir naves enemigas, pero el Imperio necesitaba entender que la humanidad no se dejaría intimidar por números superiores. «Informe de daños», solicitó Morrison. «Sin daños que reportar, señor», respondió Turner. «Todos los sistemas operando normalmente. El cañón de antimateria ya se está recargando». Morrison asintió. El Defiance había sido construido para luchar contra probabilidades imposibles y ganar. Cada sistema había sido diseñado con redundancia y fiabilidad en mente. La nave podía seguir luchando mucho después de que sus enemigos estuvieran agotados. «Comandante Hart, abra un canal a la flota alienígena», ordenó Morrison. «Todas las frecuencias». «Canal abierto, señor», informó Hart. Morrison dio un paso adelante, su voz cargada con la autoridad de alguien que acababa de demostrar su punto. «Aquí el capitán Hake Morrison de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Vinieron aquí con amenazas y exigencias. Nos atacaron sin provocación. Ahora han visto lo que sucede cuando amenazan a la humanidad». El mensaje se extendió por el espacio, llegando a cada nave de la flota imperial. Las tripulaciones alienígenas escucharon en un silencio atónito mientras el capitán humano continuaba. «No vinimos aquí para empezar una guerra», dijo Morrison. «Pero no seremos intimidados por un imperio que conquista a los inocentes. Han gobernado a través del miedo durante 3000 años. Eso se acaba ahora». El comandante Y. Aster recibió la transmisión con creciente pavor.
El capitán alienígena hablaba con la confianza de alguien que tenía todas las ventajas. Su única nave había destruido la nave más poderosa del Imperio con aparente facilidad. ¿Qué más podrían hacer estos humanos? Señor, ¿cuáles son sus órdenes?, preguntó su oficial táctico. Griegaster miró fijamente la nave humana, tratando de entender a qué se enfrentaba. La nave era más pequeña que un crucero imperial, pero tenía armas que podían destrozar un acorazado. Sus escudos habían detenido un ataque que debería haberla vaporizado. Toda la comprensión de la guerra del Imperio había sido puesta patas arriba en cuestión de minutos. Envíen un mensaje al mando imperial, ordenó Griegaster. Díganles que hemos encontrado una nueva especie con tecnología muy superior a la nuestra. Díganles que el dominio eterno está destruido. Díganles que necesitamos refuerzos. El mensaje se envió a través del hiperespacio, llevando noticias que sacudirían al imperio hasta sus cimientos. La era del dominio imperial indiscutible había terminado. Un nuevo jugador había entrado en el escenario galáctico y no estaban interesados en doblegarse ante la autoridad alienígena. El capitán Morrison se quedó en su puente, observando la flota alienígena mantener su distancia. La primera batalla había terminado, pero la guerra apenas comenzaba. El Imperio no aceptaría esta derrota fácilmente. Enviarían más naves, flotas más grandes, armas más letales. Pero la humanidad estaba lista para lo que viniera. La galaxia había cambiado para siempre, y no había vuelta atrás. La sesión de emergencia del Consejo Imperial no se parecía a ninguna reunión en 3000 años. El canciller supremo Uvestol estaba sentado a la cabeza de la masiva cámara, su antiguo cuerpo temblando de rabia y miedo. A su alrededor, las mentes más grandes del imperio luchaban por comprender informes que parecían imposibles. «Me están diciendo que una sola nave alienígena destruyó el dominio eterno». La voz de Uvestol resonó en la cámara. «Una nave contra 50 de nuestras mejores naves de guerra». El ministro de Defensa, Cesron, hojeaba los informes de datos con manos temblorosas. «La evidencia es clara, canciller supremo. La nave alienígena posee tecnología muy superior a nuestra comprensión. Sus armas atravesaron nuestros escudos más fuertes como si no fueran nada. Sus defensas detuvieron el ataque de toda nuestra flota sin sufrir daños». Uvestol golpeó la mesa del consejo con su enorme puño. 3000 años. 3000 años de gobierno sin oposición, y ahora una especie desconocida aparece de la nada y destruye nuestra nave insignia. Los miembros del consejo susurraban entre sí, sus voces llenas de miedo y confusión. El imperio había construido su poder sobre la creencia de que eran la civilización más avanzada de la galaxia. Su tecnología era superior. Su ejército era invencible. Su gobierno era eterno. Ahora, esa base se estaba resquebrajando. ¿Qué sabemos de estos humanos?, preguntó el ministro de Ciencia Hswan. Muy poco, admitió Cesron. Se hacen llamar la Fuerza de Defensa de la Tierra. Su nave se llama el Defiance. Habla nuestro idioma perfectamente, lo que sugiere que nos han estado estudiando durante algún tiempo. Espías, gruñó el comandante militar Kazler. Nos han estado observando, aprendiendo nuestras debilidades mientras nosotros permanecíamos ignorantes de su existencia. El canciller supremo Uvestol se levantó de su trono, su masiva figura proyectando sombras por la cámara. Entonces les enseñaremos el precio de desafiar al imperio. Movilicen la flota del núcleo. Cada nave, cada arma, cada guerrero que tenemos. Quiero esa nave alienígena convertida en polvo espacial. La flota del núcleo era el arma definitiva del imperio. 500 de las naves de guerra más poderosas jamás construidas habían sido reunidas durante siglos, equipadas con la tecnología más letal que el imperio podía crear. La flota nunca había sido derrotada, ni siquiera había sido seriamente desafiada. Era el puño de hierro que imponía el gobierno imperial en 12 sistemas estelares. «Señor, ¿está seguro?», preguntó nerviosamente el ministro de Defensa Cesron. La flota del núcleo nunca ha sido desplegada contra un solo objetivo. Podría ser visto como excesivo. «Excesivo». Los 4 ojos de Uvestol ardían de furia. Destruyeron nuestra nave insignia. Humillaron al imperio frente a toda la galaxia. No existe tal cosa como excesivo cuando se trata con enemigos del Estado. El capitán Hake Morrison estaba en el centro de comunicaciones de Defiance, escuchando las transmisiones imperiales interceptadas. Los alienígenas estaban movilizando toda su flota central, llamando a naves de todo su imperio.
La respuesta era exactamente lo que los estrategas de la Tierra habían predicho. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguen?, preguntó Morrison al oficial de inteligencia Sam Parker. Basado en sus firmas de hiperespacio, aproximadamente 6 horas, respondió Parker. 500 naves, capitán. La flota más grande que el Imperio ha reunido jamás. Morrison asintió con calma. El número era impresionante, pero los números por sí solos no ganarían esta batalla. El Imperio pensaba como siempre lo había hecho, lanzando una fuerza abrumadora a un problema hasta que desapareciera. No habían aprendido de su primera derrota. Comandante Hart, ¿cuál es nuestra evaluación táctica?, preguntó Morrison. Lisa Hart estudió los datos de la flota entrante en sus pantallas. Traen todo lo que tienen, señor. Acorazados, cruceros, destructores. La nave insignia se llama la Supremacía Infinita, el doble del tamaño de la que destruimos. Sistemas de armas similares a los que enfrentamos antes, pero en mayor cantidad. Rayos de partículas, torpedos cuánticos y algún tipo de nueva arma gravítica. También ha mejorado sus escudos basándose en nuestro último encuentro. Morrison sonrió sombríamente. El Imperio se estaba adaptando, pero seguían pensando en términos de guerra convencional. Esperaban enfrentarse a un enemigo que seguía las mismas reglas que ellos. Estaban a punto de aprender que los humanos habían desechado el libro de reglas hace mucho tiempo. Comandante Turner, ¿estado de nuestros sistemas experimentales?, preguntó Morrison. Alex Turner levantó la vista de su consola de ingeniería con entusiasmo. Todos los sistemas en verde, capitán. Los disruptores gravitacionales están en línea y listos. Los torpedos cuánticos están cargados y el nuevo sistema de dispersión de antimateria está operativo. Morrison sintió una oleada de confianza. El Defiance era más que una simple nave de guerra. Era un banco de pruebas para la tecnología militar más avanzada de la humanidad, sistemas que empujaban los límites de la física, armas que desafiaban las leyes de la naturaleza. El Imperio estaba a punto de enfrentar la furia completa de la innovación humana. Teniente Rivers, prepare un mensaje para su transmisión, ordenó Morrison. Todas las frecuencias, máxima potencia. Listo, señor, respondió Dan Rivers. Morrison dio un paso adelante, su voz cargada con la autoridad de alguien que hablaba por toda una especie. Aquí el capitán Hake Morrison de la Fuerza de Defensa de la Tierra. A los gobernantes del Imperio Galáctico les ofrecemos una última oportunidad para la paz. El mensaje se transmitió a través del hiperespacio, llegando al mando imperial en minutos. El canciller supremo Uvestol escuchó la transmisión con creciente rabia. Sabemos de su flota del núcleo, continuó Morrison. Sabemos que están enviando 500 naves para destruirnos. No queremos la guerra, pero no seremos conquistados. Retiren su flota y discutiremos los términos. Continúen su ataque y enfrenten las consecuencias. El rugido de furia de Uvestol resonó en la cámara del consejo. La arrogancia, la absoluta arrogancia de estas criaturas. Creen que pueden dictar los términos al imperio. Señor, quizás deberíamos considerar su oferta, sugirió cuidadosamente el ministro de Ciencia Acheson. Si realmente tienen tecnología superior a la nuestra, una solución pacífica podría ser sabia. ¿Pacífica? La voz de Uvestol goteaba desprecio. Destruyeron nuestra nave insignia. Humillaron a nuestras fuerzas. No habrá paz hasta que cada humano esté muerto o esclavizado. El canciller supremo se volvió hacia sus comandantes militares. Envíen un mensaje al almirante de flota Caster. Díganle que no muestre piedad. Quiero esa nave destruida y su tripulación capturada para interrogarlos. Que la galaxia vea lo que le sucede a quienes desafían la autoridad imperial. El almirante de flota Caster recibió sus órdenes a bordo de la masiva nave insignia Supremacía Infinita. La nave era un monumento a la ingeniería imperial, 4 kilómetros de blindaje y armas que podían arrasar un planeta. A su alrededor, la flota del núcleo se movía a través del hiperespacio como una espada apuntando al corazón del desafío humano. Almirante, estamos recibiendo la transmisión humana, informó el oficial de comunicaciones L. Sohan. Caster escuchó el mensaje con fría diversión. Nos ofrecen términos. Una nave contra 500, y creen que pueden negociar. Estos humanos son o muy valientes o muy estúpidos. ¿Cuáles son sus órdenes, señor?, preguntó su oficial táctico. Procedemos según lo planeado, declaró Caster. El imperio ha gobernado durante 3000 años mostrando fuerza, no aceptando demandas de especies inferiores.
Cuando lleguemos al sistema, demostraremos por qué el Imperio es eterno. La flota del núcleo continuó su viaje a través del hiperespacio, llevando el poder concentrado de un antiguo imperio. Pero en las profundidades del espacio, otras fuerzas se estaban moviendo. Sensores de largo alcance detectaban nuevas firmas, naves que habían estado escondidas en el sistema exterior durante semanas. El capitán Morrison estaba en su puente, observando la pantalla táctica con tranquila satisfacción. El Imperio pensaba que se enfrentaban a una sola nave humana. Estaban a punto de aprender que la humanidad había estado planeando este momento durante mucho más tiempo de lo que imaginaban. «Capitán, estamos recibiendo confirmaciones del sistema exterior», informó el oficial de inteligencia Parker. «Todas las unidades están en posición y listas». Morrison asintió. El Defiance nunca había estado solo. Mientras el Imperio se había centrado en la única nave en su sistema central, las fuerzas humanas se habían estado posicionando por todo su territorio. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. «Envíe la señal», ordenó Morrison. «Todas las unidades, prepárense para la Operación Prometeo». El mensaje se envió por canales encriptados, llegando a naves humanas que habían estado esperando en la oscuridad. La flota del núcleo del Imperio estaba entrando en una trampa que llevaba 20 años preparándose. La era del dominio imperial estaba a punto de terminar en fuego y furia. La flota del núcleo imperial salió del hiperespacio como una avalancha de metal y furia. 500 naves de guerra llenaron el vacío alrededor de Velros Prime, sus cascos brillando con la autoridad de 3000 años de conquista. El almirante de flota Caster estaba en el puente de la supremacía infinita, observando la única nave humana que se había atrevido a desafiar al Imperio. «Patético», se burló Caster mientras estudiaba la pantalla táctica. «Una pequeña nave contra el poder de toda la flota del núcleo. Esto terminará en minutos». El Defiance colgaba en el espacio, exactamente donde había estado durante las últimas 6 horas, aparentemente inconsciente de la fuerza masiva que ahora la rodeaba. La nave humana parecía diminuta en comparación con los acorazados imperiales, como un pececillo nadando entre tiburones. «Almirante, estamos recibiendo otra transmisión de la nave humana», informó el oficial de comunicaciones L. Soan. «Déjalos rogar», respondió Caster con fría satisfacción. «Quiero oírlos suplicar piedad antes de que los destruyamos». Pero el capitán Jaque Morrison no estaba rogando. Su voz llegó a través de los canales de comunicación con la misma calma autoridad que había mostrado desde el principio. «Almirante de flota Caster, esta es su advertencia final. Ordena a su flota que se retire de inmediato o enfrente las consecuencias». Caster se rió, un sonido como de metal rechinando. «¿Te atreves a amenazar a la flota del núcleo? Estás solo contra 500 naves y todavía haces demandas. Tu arrogancia será tu muerte». «No estoy solo», respondió Morrison simplemente. Las palabras enviaron un escalofrío a la tripulación del puente imperial, pero Caster desestimó sus preocupaciones con un gesto de su mano con garras. «Los sensores solo muestran una nave. Tus aliados, si existen, son demasiado cobardes para mostrarse». «Estás buscando en el lugar equivocado», dijo Morrison. De repente, el espacio estalló con nuevos contactos. Naves aparecieron por todo el sistema mientras sus sistemas de sigilo se desactivaban. Naves humanas se materializaron detrás de asteroides, salieron del hiperespacio en el borde del sistema y surgieron de las sombras gravitacionales de los planetas. Docenas de naves, todas con el distintivo diseño angular de las naves de guerra humanas. «Imposible», susurró Caster, sus 4 ojos abiertos de par en par por la conmoción. «¿De dónde salieron?» «Hemos estado aquí durante semanas», continuó la voz de Morrison por el canal de comunicaciones, «observando, esperando, aprendiendo sus rutas de patrulla y patrones de defensa. Nunca nos vieron porque estaban buscando lo que esperaban ver». El oficial de inteligencia Uvesan trabajaba frenéticamente en su estación de sensores. «Almirante, estoy leyendo 43 naves humanas en todo el sistema. Han estado usando algún tipo de tecnología de sigilo que nunca hemos encontrado». La confianza de Caster comenzó a resquebrajarse. Los humanos lo habían superado por completo, posicionando sus fuerzas mientras el Imperio permanecía ciego a su presencia. Pero la flota del núcleo todavía tenía superioridad numérica. «No importa», declaró Caster. 44 naves contra 500. Las probabilidades siguen a nuestro favor. «¿Lo están?», preguntó Morrison. La flota humana comenzó a moverse con perfecta coordinación.
Cada nave tomó una posición precisa, formando una red tridimensional alrededor de las fuerzas imperiales. Sus movimientos eran demasiado perfectos, demasiado sincronizados. Era como si estuvieran controlados por una sola mente. Almirante, las naves humanas están apuntando a nuestras naves, informó el oficial táctico H. Zrain. Múltiples fijaciones de objetivo detectadas. Todas las naves, formación de ataque, ordenó Caster. Destruyan cada nave humana. Muéstrenles el precio de desafiar al Imperio. La flota del núcleo abrió fuego con todo lo que tenía. 500 naves desataron sus armas simultáneamente, llenando el espacio de energía mortal. Rayos de partículas, torpedos cuánticos y disruptores gravíticos crearon una tormenta de destrucción que debería haber vaporizado a cualquier flota enemiga. Las naves humanas se desvanecieron. No destruidas, no dañadas, simplemente desaparecieron. Las armas imperiales golpearon el espacio vacío donde habían estado las naves humanas momentos antes. Luego, los humanos reaparecieron en diferentes posiciones, sus naves parpadeando dentro y fuera del espacio normal como fantasmas. ¿Qué es eso?, exigió Caster. Algún tipo de tecnología de teletransportación de corto alcance, informó V-San con creciente temor. Están saltando dentro y fuera del hiperespacio en microráfagas. Nuestros sistemas de puntería no pueden fijarlos. La flota humana comenzó su contraataque. Cada nave disparó un solo tiro, sus armas coordinadas con precisión matemática. Los rayos de antimateria golpearon naves imperiales por toda la flota, cortando escudos y blindajes como si fueran de papel. 12 naves imperiales cayeron en la primera andanada. Masivos acorazados que habían conquistado sistemas estelares enteros se desintegraron bajo la furia concentrada de las armas humanas. La flota del núcleo, que nunca había sufrido una sola derrota, vio cómo sus naves más fuertes se desmoronaban. «¡Devuelvan el fuego!», gritó Caster. «Todas las naves, concentren su fuego». Pero los humanos ya se habían ido, teletransportándose a nuevas posiciones antes de que las armas imperiales pudieran apuntarles. Aparecían, disparaban y desaparecían de nuevo. Cada ataque cobraba más naves imperiales. La flota del núcleo se encontró luchando contra un enemigo al que no podían golpear mientras eran sistemáticamente destruidos. El capitán Morrison observaba la batalla desde el puente del Defiance. La flota humana se movía como una máquina bien engrasada. Cada nave sabía exactamente dónde estar y cuándo disparar. 20 años de planificación y preparación habían llevado a este momento. «Comandante Hart, informe de estado», ordenó Morrison. «Todas las naves humanas reportan daños mínimos», respondió Lisa Hart. «La flota imperial ha perdido 60 naves y contando. Su formación se está desmoronando». Morrison asintió. La batalla se desarrollaba exactamente como los estrategas de la Tierra habían predicho. Las tácticas del Imperio tenían 3000 años, diseñadas para la guerra convencional contra enemigos predecibles. No tenían respuesta para la innovación y flexibilidad humana. «Capitán, la nave insignia imperial está tratando de retirarse», informó el oficial de inteligencia Sam Parker. Morrison observó a la masiva supremacía infinita intentando separarse de la batalla. La nave era 4 kilómetros de orgullo y poder imperial, pero también era un símbolo de todo lo que estaba mal con el Imperio. Arrogante, anticuada y reacia a adaptarse. «Objetivo, la nave insignia», ordenó Morrison. «Todas las naves converjan en la supremacía infinita». La flota humana se materializó alrededor de la nave insignia imperial como una manada de lobos rodeando su presa. 44 naves enfocaron sus armas en el único y masivo objetivo. Los rayos de antimateria golpearon simultáneamente, abrumando los escudos de la nave insignia y destrozando su casco. El almirante de flota Caster tuvo un último momento para entender lo que había sucedido. Su poderosa flota había sido superada en maniobras, en combate y destruida por un enemigo que se negaba a jugar según las viejas reglas. Los 3000 años de dominio del Imperio no terminaban con una gloriosa última resistencia, sino con una humillante derrota. La supremacía infinita explotó en una bola de fuego que pudo verse desde la superficie del planeta. La nave insignia que había llevado a la flota del núcleo a innumerables victorias se convirtió en escombros y átomos dispersos. Con su almirante muerto y su formación destrozada, las naves imperiales supervivientes comenzaron a rendirse o a huir. Morrison estaba en su puente, observando los restos de la flota del núcleo retirarse en caos. Había pasado menos de una hora desde que comenzó la batalla,
y la fuerza militar más poderosa del imperio había sido completamente destruida. El impacto psicológico sería devastador. Informe de daños, solicitó Morrison. 3 naves reportan daños menores, respondió la comandante Hart. Sin bajas, todas las naves humanas están operativas y listas para futuras acciones. Morrison se permitió una pequeña sonrisa. La victoria fue completa, pero era solo el principio. La noticia de esta batalla se extendería por toda la galaxia, llegando a cada mundo que el imperio había conquistado. Por primera vez en 3000 años, la esperanza volvería a los oprimidos. Teniente Rivers, abra un canal a todos los mundos imperiales, ordenó Morrison. Canal abierto, señor, respondió Dan Rivers. La voz de Morrison se extendió por la galaxia, llegando a miles de millones de seres que habían vivido bajo el dominio imperial toda su vida. Aquí el capitán Hake Morrison de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Hoy, la flota del núcleo del Imperio Galáctico ha sido derrotada. La era del dominio imperial ha terminado. El mensaje continuó, llevando palabras que remodelarían la civilización galáctica. A los mundos conquistados, les ofrecemos libertad. A los pueblos oprimidos, les ofrecemos esperanza. A aquellos que gobernarían a través del miedo y la brutalidad, les ofrecemos esta advertencia. La humanidad se opone a la tiranía donde quiera que la encontremos. La batalla había terminado, pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. La galaxia había cambiado para siempre, y el capitán Morrison y su tripulación habían disparado los primeros tiros en una revolución que abarcaría las estrellas. El imperio que había gobernado durante 3000 años caería, y de sus cenizas surgiría algo nuevo, algo mejor,